Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un tema que ha provocado suspiros, emociones y, seamos honestos, un poquito de drama. Sí, hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Recuerdan la magia que emanaba de la pantalla cuando los veíamos juntos en Senkalkap? Era palpable. La química, las miradas, las sonrisas, todo parecía indicar que su conexión iba más allá de la actuación. Y efectivamente así fue. Su romance traspasó la ficción y se convirtió en una hermosa realidad que nos mantuvo a todos pegados a las pantallas, siguiendo cada uno de sus pasos. Eran la pareja del momento, los reyes de las redes sociales, los ejemplos de que el amor verdadero sí existe. Su complicidad era envidiable y cada aparición pública se convertía en un evento digno de titulares. Pero como muchas historias de amor, la suya también tuvo un final. Una ruptura que, aunque privada, resonó en el corazón de miles de fans que los admiraban como pareja. Durante meses el silencio fue la norma. Cada uno siguió su camino, enfocándose en sus carreras y proyectos personales. Hande, con su belleza y talento, continuó cosechando éxitos en la actuación, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, siguió explorando nuevos horizontes, aventurándose en proyectos internacionales y demostrando su versatilidad como actor. Y nosotros, los fans, nos quedamos con la nostalgia de los momentos compartidos y la esperanza secreta de una posible reconciliación. Un deseo que, a pesar del tiempo, nunca llegó a extinguirse por completo. Y aquí es donde la historia se pone interesante porque recientemente las redes sociales han estallado con rumores, fotos y vídeos que apuntan a un reencuentro. Sí, lo han oído bien. Después de un tiempo separados, Hande Erçel y Kerem Bürsin han sido vistos juntos y la internet está que arde. La histeria colectiva se ha desatado y los fans han revivido la ilusión de verlos juntos de nuevo. Las teorías conspirativas han surgido por doquier, y cada gesto, cada mirada, es analizado con lupa, buscando una señal que confirme la tan ansiada reconciliación. Pero antes de que me lancen tomates por dar falsas esperanzas, vamos a analizar juntos la información que tenemos, a separar los hechos de la especulación y a tratar de entender qué está pasando realmente entre estos dos talentosos actores turcos. No podemos dejarnos llevar por la emoción del momento y debemos ser objetivos a la hora de evaluar la situación. Es importante recordar que son personas reales, con sentimientos reales, y que merecen respeto en este proceso. Pero antes de continuar, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo, análisis de series y películas, entrevistas exclusivas y mucho más. No se pierdan nada. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo. Su feedback es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son el motor que impulsa este canal, y les agradezco de corazón por formar parte de esta comunidad. Ahora sí, vamos al grano. La primera chispa que encendió el rumor del reencuentro fue una serie de fotos y vídeos que comenzaron a circular en redes sociales. Supuestamente Hande y Kerem fueron vistos cenando juntos en un restaurante en Estambul. Las imágenes, aunque borrosas y tomadas a distancia, mostraban a una pareja con características similares a las de los actores, compartiendo una velada aparentemente amena. El restaurante en cuestión, según los rumores, era un local de alta cocina con un ambiente íntimo y discreto, perfecto para una cita privada. Inmediatamente las redes se llenaron de comentarios. Algunos fans se mostraron escépticos, argumentando que las fotos podrían ser antiguas o incluso falsas. La tecnología actual permite manipular imágenes y vídeos con facilidad, por lo que no era descabellado dudar de la autenticidad de las pruebas. Otros, más optimistas, celebraron la posibilidad de una reconciliación y compartieron mensajes de apoyo y buenos deseos. La esperanza, al parecer, es lo último que se pierde. Pero la cosa no quedó ahí. Días después surgieron nuevos reportes que afirmaban que Hande y Kerem habían sido vistos juntos en un evento benéfico. Según testigos presenciales, los actores se mostraron cordiales y amables el uno con el otro, aunque mantuvieron una distancia prudente. El evento, organizado por una importante fundación, reunió a varias celebridades del mundo del espectáculo y la cultura turca.
Este segundo avistamiento alimentó aún más las especulaciones. ¿Podría ser que Hande y Kerem están intentando retomar su amistad? ¿O acaso están explorando la posibilidad de una segunda oportunidad en el amor? Las preguntas se multiplicaban y las respuestas seguían siendo esquivas. La incertidumbre era palpable y la expectación crecía a medida que pasaban los días. Hasta el momento ninguno de los dos actores ha confirmado ni negado los rumores. Sus representantes han optado por el silencio, alimentando aún más la incertidumbre. Y como saben, en el mundo del espectáculo, el silencio muchas veces vale más que 1000 palabras. Esta estrategia, aunque frustrante para los fans, es comprensible. Hande y Kerem son figuras públicas, pero también tienen derecho a la privacidad. Decidir sobre su vida amorosa es una decisión personal, y no están obligados a dar explicaciones a nadie. Pero vamos a ser realistas. Los reencuentros, especialmente en el mundo del espectáculo, no son tan raros como pensamos. Las relaciones evolucionan, las personas cambian y a veces, el tiempo y la distancia pueden ayudar a sanar heridas y a ver las cosas desde una perspectiva diferente. La vida es un constante aprendizaje y las experiencias, tanto buenas como malas, nos moldean y nos hacen crecer. Es posible que Hande y Kerem simplemente estén tratando de mantener una relación cordial después de su ruptura. Después de todo, compartieron momentos muy especiales y es comprensible que quieran seguir siendo amigos. La amistad es un tesoro valioso, y no siempre es necesario que una relación termine en enemistad. Pero también es posible que haya algo más. Quizás después de un tiempo separados, se hayan dado cuenta de que se extrañan y que quieren intentar de nuevo. La vida está llena de sorpresas y el amor, como todos sabemos, es impredecible. El corazón tiene razones que la razón no entiende y a veces el destino nos tiene reservadas segundas oportunidades. Lo que sí es cierto es que Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos personas increíblemente talentosas y carismáticas. Su química en la pantalla es innegable y su conexión con el público es muy fuerte. Independientemente de lo que decidan hacer con su relación personal, seguirán siendo dos de los actores más queridos y admirados de Turquía. Su talento trasciende las fronteras y su popularidad sigue creciendo a pasos agigantados. Ahora, vamos a analizar el impacto de este posible reencuentro en las redes sociales. Como ya mencioné, las reacciones han sido de todo tipo. Desde la euforia desmedida hasta el escepticismo más absoluto. Las plataformas digitales se han convertido en un hervidero de opiniones, debates y especulaciones. Muchos fans han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, utilizando hashtags como @AnkerisReal, @AndeBekerem y @Volved por favor. Han creado vídeos con momentos románticos de la pareja, han compartido fotos y memes y han expresado su deseo de verlos juntos de nuevo. La creatividad de los fans no tiene límites, y su pasión por la pareja es evidente. Por otro lado, también hay un sector de fans que se muestra más cauteloso. Argumentan que es importante respetar la privacidad de los actores y no presionarles para que tomen una decisión que no quieren tomar. Recuerdan que Hande y Kerem son personas reales con sentimientos y que merecen que se les permita vivir sus vidas sin la constante intromisión de los medios y las redes sociales. Esta postura, aunque menos ruidosa, es igualmente válida y merece ser escuchada. Y por supuesto, no podemos olvidar a los haters. Siempre hay gente que disfruta criticando y sembrando discordia. En este caso, algunos usuarios han aprovechado la situación para atacar a Hande y Kerem, para revivir viejas polémicas y para difundir rumores falsos. Es lamentable, pero es una realidad que debemos enfrentar. La envidia y el rencor son sentimientos negativos que lamentablemente existen en la sociedad. En definitiva, el posible reencuentro de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha generado un torbellino de emociones en las redes sociales. Es una muestra del gran cariño y admiración que sienten los fans por estos dos actores. La pasión y el fervor que despiertan son impresionantes y demuestran el impacto que han tenido en el público. Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro? Es difícil saberlo con certeza. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Lo que sí podemos hacer es enviarles nuestro apoyo y desearles lo mejor, independientemente de lo que decidan hacer. La paciencia es una virtud, y en este caso, es fundamental para respetar los tiempos y las decisiones de Hande y Kerem. Personalmente creo que Hande y Kerem son dos personas maravillosas que merecen ser felices. Si deciden darse una segunda oportunidad, genial.
Si deciden seguir siendo amigos, también genial. Lo importante es que hagan lo que les haga sentir bien y que puedan vivir sus vidas en paz y armonía. La felicidad es un camino personal, y cada uno debe recorrerlo a su manera. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis del posible reencuentro de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para resumir, hemos visto cómo las redes sociales han estallado con rumores, fotos y vídeos que apuntan a un posible reencuentro entre Hande y Kerem. Hemos analizado las reacciones de los fans y hemos reflexionado sobre el impacto de este evento en el mundo del espectáculo. Recuerden que esto es solo una especulación. No hay nada confirmado por los actores y debemos ser cautelosos con la información que encontramos en Internet. Lo más importante es respetar su privacidad y desearles lo mejor. La prudencia y la empatía son fundamentales en estos casos. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de este posible reencuentro? ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Y recuerden, el amor es un misterio.